el origen del hombre a la luz de la ciencia actual y de la Biblia. Voy a armonizar el relato bíblico del origen del hombre con las modernas teorías evolucionistas que dicen que el hombre viene del mono. Y lo primero que tengo que decir, en honor de la verdad, que los restos humanos primitivos que hemos encontrado tienen pinta de mono. Un gran pronatismo, un ángulo facial agudo, una frente huida, pinta de mono. Pues serían monos. No, eran hombres. ¿Por qué sabemos que eran hombres? Porque si junto a esos restos hay herramientas de hueso o de piedra, eran hombres. Los animales no fabrican herramientas, eran hombres. Si junto a estos restos simiescos con pinta de mono hay rastros de fuego, hay cenizas, hay piedras ahumadas, eran hombres, no eran monos. Ningún animal utiliza el fuego. Todos los animales huyen del fuego. Si junto a esos restos simiescos con pinta de mono aparecen monumentos funerarios, eran hombres, no eran monos. Ningún animal da culto a sus muertos, solo el hombre da culto a sus muertos. Por lo tanto, tenemos este hecho, que el hombre primitivo tenía pinta de mono. Entonces, está claro, el hombre viene del mono. Es lo que hemos oído montones de veces. Bueno, pues vamos a matizar. Vamos a matizar. ¿Hasta qué punto? Quizás sí, y hasta qué punto quizás no. Vamos a matizar. Pero antes de empezar a hablar, he de decir algo sobre cómo debemos entender la Biblia. Porque, como es lógico, nosotros hoy entendemos la Biblia mejor que nuestros abuelos. También hoy sabemos más medicina que nuestros abuelos. Y también hoy sabemos más astronomía que nuestros abuelos. Y también sabemos más electrónica que nuestros abuelos. Hoy sabemos de la Biblia más que nuestros abuelos. Y nuestros abuelos entendían la Biblia al pie de la letra. Y no se les ocurría más. Hoy los especialistas en Biblia saben distinguir en la Biblia distintos estilos, lo que llamamos géneros literarios. Y no es lo mismo un género histórico que un género épico, que un género lírico, que un género alegórico. Y en la Biblia hay distintos tipos de libros, distintos estilos en el modo de escribir la Biblia. Y entonces hoy que entendemos los géneros literarios, entendemos la Biblia muchísimo mejor que nuestros abuelos, que lo leían todo al pie de la letra y no sabían interpretar cada género literario según el estilo con que estaba escrito. Segundo, hay que saber que la Biblia es un libro religioso. No es un libro científico, ni es un libro histórico. Es un libro religioso. La Biblia nos transmite un mensaje de Dios. Nos quiere decir algo religioso. Ni pretende enseñar ciencia, ni pretende enseñar historia. Pretende comunicar religión, mensaje religioso. Es decir, no tenemos que extrañarnos que la Biblia tenga errores científicos. No pasa nada. La inerrancia de la Biblia está en el mensaje religioso,
no en los datos científicos que dé, o en los datos históricos, está en el mensaje religioso. Pero cuando la Biblia da algún dato científico, puede equivocarse. Es lógico que se equivoque. ¿Por qué? Porque la Biblia escribe a un pueblo según la mentalidad de ese pueblo, según la ideología de ese pueblo, según el modo de pensar de ese pueblo. Es ridículo pensar que la Biblia hable a un pueblo primitivo con el rigor científico que hoy tenemos, con los conocimientos científicos que hoy tenemos. No entenderían nada. La Biblia habla a aquel pueblo primitivo en el estilo de pensar que ellos tenían. Y si aquel pueblo primitivo se creía que el sol da vueltas alrededor de la Tierra, eran geocentristas, para ellos la Tierra era el centro del universo, y todo daba vueltas alrededor de la Tierra. Si eran geocentristas y pensaban que el sol da vueltas alrededor de la Tierra, es lógico que la Biblia hable como si el sol da vueltas alrededor de la Tierra. Y dice, Josué paró el sol. ¿Cómo Josué paró el sol? Si el sol no da vueltas alrededor de la Tierra, es la Tierra la que da vueltas alrededor del sol. Pero la Biblia habla como pensaba aquel pueblo. Y aquel pueblo era geocentrista. Veía que el sol salía y el sol se ponía, y pensaban, el sol da vueltas alrededor de la Tierra. Y dice la Biblia, Josué paró el curso del sol. No, señor. Josué, ¿cómo va a parar el curso del sol si el sol no da vueltas alrededor de la Tierra? Pero la Biblia habla, pues, acomodándose a la mentalidad de aquel pueblo. Lógico. Pero además, no nos extrañemos. Si hoy día, con nuestra mentalidad científica y técnica, a veces en nuestro modo de hablar, también hablamos incorrectamente, cometemos errores científicos y nadie se extraña. Cogemos el calendario, la hoja de hoy. Hoy el sol sale a tal hora, el sol se pone a tal... Mentira. El sol ni sale ni se pone. Porque eso de que el sol sale y se pone, supone que el sol da vueltas alrededor de la Tierra. Y es la Tierra la que al girar sobre su eje recibe los rayos solares en distintas partes de su superficie. Pero nosotros hablamos tal como se ven las cosas desde la Tierra. Incluso en revistas científicas se dice el sol sale y el sol se pone. Mentira. El sol ni sale ni se pone. Es un error científico, pero es un modo de hablar. Todos nos entendemos y nadie hace problema. Pues si nosotros, en este mundo que nos ha tocado vivir tan científico, tan exacto y tan preciso, en nuestro modo de hablar montones de veces hablamos con imprecisión científica, nos vamos a extrañar que la Biblia, escrita para un pueblo primitivo, se acomode al modo de pensar del pueblo y en su modo de hablar a veces cometa algún error científico. Es perfectamente lógico y natural. Y repito, la inerrancia de la Biblia no está en la ciencia que enseña, sino en el mensaje religioso que transmite. Y lo mismo digo, la Biblia no es un libro histórico. La Biblia no viene a hacer historia. La Biblia viene a comunicarnos un mensaje, pero esa lección religiosa, ese mensaje religioso que me transmite, lo encarna en una historia. De la enseñanza religiosa me la encarna en la historia de Job, o en la historia de Tobías, o en la historia de Jonás, o en la historia de Esther, o en la historia de Judith. ¿Existió o no existió Judith? Me es igual. ¿Existió o no existió Job? Me es igual. ¿Existió o no existió Tobías? Me es igual. La importancia no es que Job existió históricamente o que Jonás existió históricamente. Eso es lo de menos. Lo importante es la enseñanza que me transmite en la historia de Job
en la historia de Judith, en la historia de Jonás o en la historia de Tobías. Lo importante es la historia. Que Job haya existido o dejado de existir no le quita valor al mensaje, a la enseñanza, no le quita valor el que Job haya existido o dejado de existir. Me es igual, ¿no? Con lo cual, yo no digo que Job no haya existido, digo que no es necesario, que me es igual, porque la enseñanza vale igual. Pongo un ejemplo. Cuando Jesucristo quiere hablarnos de lo bueno que es Dios, de lo Padre que es Dios, de lo perdonador que es Dios, me cuenta la historia del hijo pródigo. Un padre tenía 2 hijos, el menor le pide la herencia, se va a lejanas tierras, se lo gasta todo con prostitutas, se muere de hambre, se pone a guardar cerdos, se arrepiente, vuelve a su casa, su padre le recibe con un abrazo y celebra un banquete porque había perdido un hijo y lo ha recuperado. Y ahora viene el listillo de turno. Pero si eso es mentira. Si el hijo pródigo es un cuento. Si el hijo pródigo es una parábola. Si el hijo pródigo no ha existido. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Es que la enseñanza de Cristo pierde valor porque el hijo pródigo sea un cuento? No. No. El que el hijo pródigo haya existido históricamente o dejado de existir no le quita valor a la enseñanza. Que Jesucristo la encarna en la parábola del hijo pródigo. Pero lo importante es la enseñanza, no que el hijo pródigo existiera o dejara de existir. Pues lo mismo que digo del hijo pródigo, aplicarlo a cualquier cosa, cualquier pasaje de la Biblia, donde cuenta una historia, que a lo mejor es verdad, repito, yo no digo que no sea verdad, yo no digo que en la Biblia no haya cosas históricas, digo que aunque haya cosas que no sean históricas, lo que vale es el mensaje que me transmite en la historia que me cuenta. Ahora, ¿cómo sé yo si este pasaje es histórico o no es histórico? Hay que estudiar. Hay que estudiar. Para eso los especialistas conocen los géneros literarios. Y dicen, este género es histórico, o este género es alegórico, o es lírico. Hay que estudiar. Y entonces el que estudia sabe. Y dice, este pasaje es histórico o este pasaje no es histórico. Pero eso lo pasa en la Biblia, lo que nos pasa en la vida a todos nosotros. Si yo les digo a ustedes, eras una vez un padre que tenía 2 hijos, todos entienden, va de cuento, va de cuento. Si yo digo, estando yo en Barcelona, conocí a un señor que tenía 2 hijos, todos entienden, histórico. Y en mi modo de hablar, ustedes interpretan perfectamente si lo que yo estoy contando es un hecho histórico o es un cuento. Ahora, la enseñanza que yo quiero transmitir, lo mismo vale si cuento una anécdota histórica o una parábola que yo me invente. Porque lo importante no es el hecho histórico o la parábola, lo importante es la enseñanza que se transmite con esa narración. Dichas estas 2 cosas, quiero decir que no tenemos que extrañarnos que aunque la Biblia diga que Dios hizo a Adán de una figurita de barro, no viene a enseñar ciencia. No viene a enseñar ciencia. Viene a transmitir un mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? El hombre es obra de Dios. Este es el mensaje. Esta es la enseñanza. Dios hace al hombre. Sin Dios no hay hombre. Ese es el mensaje. Que Dios utilizara una figurita de barro o el cuerpo animal de un mono antropomorfo, es lo de menos, es lo de menos. Lo importante es que Dios de la materia hizo al hombre, de la materia. Si es barro, es materia mineral. Si es un animal, es materia sensitiva, pero tan materia como la mineral, porque no tiene espíritu. El animal no tiene espíritu. Entonces no tiene espíritu. ¿Y en qué está el hombre? En el espíritu. Dios hace al hombre infundiéndole un espíritu y haciéndole a su imagen y semejanza. ¿En qué nos parecemos a Dios? En el alma espiritual. En el cuerpo no. Dios no tiene cuerpo. Dios creador no tiene cuerpo.
El hombre no podía parecerse en su cuerpo a Dios creador. No tiene cuerpo. ¿Por qué Dios hace al hombre a su imagen y semejanza? Le infunde un alma espiritual. Ahí está el hombre, porque tiene alma espiritual. El cuerpo, lo de menos. Adán podía tener cuerpo de mono, no pasa nada. Podía ir encorvado, peludo, con pronatismo. Podía tener pinta de mono, no pasa nada. Y tan hombre como nosotros, tenía alma. Lo que nos hace hombres no es tener el ángulo facial más o menos recto, o ir más o menos erguido. Lo que nos hace hombres es tener alma espiritual. Eso es lo que nos hace hombres a imagen y semejanza de Dios. El cuerpo, pues alto, bajo, gordo, flaco, peludo, sin pelo, eso es lo de menos. Lo importante es el alma. Y Dios hace al hombre porque le infunde un alma. Que para infundirle al alma hace una figurita de barro o coge el cuerpo. Bueno, eso es lo de menos. Eso no interesa, es igual. Las dos cosas son posibles. Las dos cosas son posibles. Ahora bien, cuando Darwin lanza su hipótesis evolucionista y dice que el hombre viene del mono, la Iglesia lo recibe con recelo. No por Darwin, que él era creyente, fue seminarista. Y Darwin, al final de su libro El origen de las especies, tiene un parrafito donde atribuye a Dios las leyes que rigen la evolución de las especies. Darwin era creyente, pero sus discípulos Haeckel y Huxley eran materialistas. Y entonces hicieron del evolucionismo una bandera materialista. Y quisieron hacer del evolucionismo una religión materialista. Y como es lógico, la Iglesia, ante un evolucionismo que se presenta con tintes materialistas, la Iglesia tiene que ser reticente y recelosa ante ese evolucionismo. Ahora bien, pasa el tiempo y este materialismo evolucionista pues desaparece un poco, digo un poco, no del todo, un poco. Y además aparecen también más datos. Porque Darwin tuvo la intuición, fue una intuición. Pero Darwin no probó nada, no probaba nada, no tenía datos para demostrar su hipótesis evolucionista. No tenía datos, hoy tenemos muchos más. Hoy tenemos muchos más datos. Entonces, con todos los datos que hoy tenemos, pues parece que el evolucionismo pues tiene más garantías de ser aceptado. Y la Iglesia hoy acepta el evolucionismo con tal de que aceptemos a Dios en el origen del hombre. Lo que no podemos tolerar, que nos digan, el hombre viene del mono así por las buenas, ni hablar. Los monos de hoy vienen de los monos de ayer. Y el hombre de hoy pudo venir de un mono de ayer si Dios a ese mono le infunde un alma y lo eleva del plano animal al plano humano. Y es posible que la evolución animal y la evolución humana vengan de un tronco común. Es posible. Después veremos si eso no es. Estoy hablando de que es posible. De que el hombre de hoy y el mono de hoy vengan de un tronco común. Quizás. Pero de ninguna manera el salto del plano animal al plano humano se ha hecho sin Dios, de ninguna manera. El espíritu no sale de la materia, no puede ser. Nadie da lo que no tiene. Si yo solo tengo 1000 pesetas, no puedo sacar 5000 pesetas. No puedo. Si solo tengo 1000, no puedo sacar 5000. Nadie da lo que no tiene. Un huevo no sale de un pino, porque el huevo es superior a la piña. De un pino no sale un huevo nunca. Nadie da lo que no tiene. El espíritu no puede salir de la materia. Por lo tanto, si el hombre tiene espíritu, como vamos a ver después, si el hombre tiene espíritu, porque Dios se lo ha infundido. Y lo que nos ha hecho hombres es la intervención de Dios, infundiendo un alma espiritual en una figurita de barro o en un mono antropomorfo, eso es lo de menos. Ahora bien,
Este evolucionismo darwinista, que digo que en un principio se recibió con mucho recelo por el cariz materialista que tenía, pero además es que había pocos datos. Hoy tenemos muchos más, pero son pocos todavía, son muy pocos. Entonces, hoy les voy a presentar otro libro mío, 30 conferencias, son 30 conferencias mías, tomadas en cinta, escritas a máquina y publicadas. Pues aquí, la de hoy, todas mis conferencias están en vídeo, la tienen en la puerta, o en este libro, todas. No al pie de la letra, pero en fin, las ideas las mismas. Pues los anillos de la cadena humana distan 100.000 años uno de otro. Hay muchas lagunas, hay mucho todavía que rellenar. El hombre de Neandertal tiene unos 100.000 años de antigüedad. El Sinanthropus paidiensis Black de Teilhard de Chardin tiene 200.000 años de antigüedad. El Pithecanthropus erectus de Java, 300.000 años de antigüedad. El hombre de Heidelberg, la mandíbula de Bauer, 400.000 años de antigüedad. Los Australopithecus de África, 500.000 años de antigüedad. Son eslabones de 100.000 años cada uno. Y si vamos a los más antiguos, no digo nada. Richard Leakey, en Kenia, encontró restos humanos de 2 millones de años de antigüedad. Y Donald Johansson, en Etiopía, ha encontrado un homínido que tiene 4 millones de años de antigüedad. Y esto es lo que hay. Y no hay más. Pues con estos pocos eslabones, con estas distancias inmensas, hombre, es una teoría aceptable, pero no indiscutible. De ninguna manera indiscutible. La prueba es que voy a citar un montón de científicos que no son evolucionistas actuales y rechazan el evolucionismo. ¿Y por qué quiere decir esto? Porque es que nos están queriendo meter el evolucionismo como un dogma de fe, como una verdad científica indiscutible. ¡Hombre, no! ¡Hombre, no! Si yo quiero ser evolucionista, bien, puedo serlo. La Iglesia acepta un evolucionismo en el sentido que yo digo. Bien, razonable. Pero de ninguna manera tengo que ser evolucionista. Puedo no serlo, con muchos científicos que no están de acuerdo con el evolucionismo. Luego, que no nos enseñen que el hombre viene del mono como si esa fuera la única manera de pensar en el mundo científico. No, señor. Y voy a citar unos cuantos, todos científicos. Voy a leer una paginita de mi libro para salvarte. Conviene advertir que el hecho de la evolución es una hipótesis, no algo científicamente indiscutible. Se afirma, pero no se prueba. Cada día son más los adversarios de la evolución. Algunos científicos, como Louis Monron, von Haskell, Hermann Nielsen, Herbert Nilsson, opinan que el evolucionismo, a pie de página pongo los libros de estos autores, siempre pongo la fuente a pie de página. Estos científicos opinan que el evolucionismo no es posible, pues la evolución solo se da dentro de una especie, pero no es posible el paso de una especie a otra. Son muchos los científicos que rechazan el evolucionismo darwinista. El profesor Smith, investigador de bioquímica, ha publicado un libro documentado y contundente contra la evolución. Sermonti, profesor de genética de la Universidad de Perugia, y Fondi, profesor de paleontología en la Universidad de Siena, han escrito juntamente un libro en el que niegan todo valor determinante a la selección natural darwinista. El famoso científico contemporáneo Sir Fred Hoyle, en su libro El universo inteligente, ha escrito: la teoría darwinista es errónea. Michael Danton, director del Centro de Investigaciones en Genética Humana en Sydney, Australia, opina: Darwin se equivocó. Pierre-Paul Grasset, miembro de la Academia Francesa y considerado como el primer zoólogo del mundo, dice que el darwinismo encierra importantes falacias. Señores,
científicos actuales no son darwinistas. Luego, que no nos quieran meter el darwinismo como la única manera de entender el origen del hombre. Por lo tanto, termino este punto. Si yo quiero ser evolucionista, puedo serlo dentro de la Iglesia. Yo puedo aceptar que Dios hizo al hombre utilizando un cuerpo de mono antropomorfo. Pero si esto no me gusta, no tengo por qué ser darwinista. Me estoy acordando de una anécdota. Estaba yo en Gijón dando conferencias y al final de esa conferencia se acerca una señora y me dice: pero padre, ¿cómo vamos a venir del mono con lo feo que son los monos? Dice: señora, no se trata de ser feo o ser guapo, pero además, sobre gustos no hay nada escrito. A usted los monos le parecen feos, pero a las monas no les parecen feos porque se van con ellos. De manera que es cuestión de gustos. Bien, les dejo este punto y paso a otra cosa. De manera que vamos a suponer que es así. Bien, no hay ningún problema. Pero lo importante del mensaje de la Biblia es que el hombre es algo más que un animal. Esto es lo importante. La gran diferencia entre el hombre y el animal es el alma. Esto es lo importante. Alma espiritual. Tenemos alma espiritual. Los animales no tienen alma espiritual. Los animales solo utilizan los sentidos. Todo lo que hacen es usar los sentidos. Pero no tienen inteligencia. Ahora voy a hablar de esto. No tienen inteligencia. No manejan ideas. Un animal es incapaz de ideas religiosas o de ideas filosóficas. Además, se mueve con los sentidos. Un animal me conoce, un perro me conoce porque me ve, porque me oye, porque me huele, pero nunca por ideas. No me conoce como cuñado de su dueño. Soy de cuñado, o tío, o sobrino, o abuelo. Idea. Las ideas no las capta. Sentidos sí. Y los animales, unos sentidos mucho más desarrollados que los nuestros. El olfato del perro, mucho más que el nuestro. La vista del águila, mucho más que el otro. La fuerza del mulo. En lo material nos ganan los animales. En los sentidos. Nosotros les ganamos en la inteligencia. Que ellos no tienen inteligencia, no tienen más que sentidos. Y entonces los animales solo conocen por los sentidos, nunca por las ideas. Y por eso digo, el cuñado de el perro de mi cuñado, me conocen porque me ve, me oye, me huele. Me puede conocer como amigo o como enemigo, eso sí. ¿Por qué? Porque los animales todo lo que hacen es por dos instintos. Instinto de conservación del individuo, instinto de conservación de la especie. Todo lo que hacen es comer, defender su vida y reproducirse. Y no salen de ahí, no salen de ahí. Ahora, el ser amigo o enemigo entra en el defender su vida, en defender al individuo. Y claro, si yo me acerco y me conoce como amigo, mueve el rabo. Si me conoce como enemigo, gruñe. Me conoce como amigo o como enemigo. Instinto de conservación del individuo, pero nunca como tío, sobrino, abuelo, cuñado. De eso nada, de ideas nada. No tiene ideas, tiene sentidos, sentidos. Por eso, al animal no se le pueden dar razones. Yo puedo amaestrar a un animal a base de palo y golosinas, eso sí. Él tiene asociación, asociación, y entonces, por ejemplo, yo cojo un mono. Dame la pata. No me da la pata. Le coge la pata y le pego un palo. Dame la pata. No me da la pata. Le coge la pata y le pego un palo. Cuando oye dame la pata, sabe que si lo hace así le pego un palo. Oye, dame la pata. No entiende, no sabe que es dame la pata. No entiende. Oye, dame la pata. El sonido. Dame la pata. Hace así y le doy una avellana. Ya está. Asocia. Que cuando oye una cosa que no sabe lo que es, oye, dame la pata. Si hace así, una avellana. Y si lo hace es un palo, dame la pata. Dame la pata. ¡Zas! ¡Qué inteligente es este mono! No, hombre, no, lo he amaestrado a base de palo y de avellanas. Lo he amaestrado. Utilizando sus instintos. Pero nunca dando razones. No puedes dar razones. A los animales no entienden a ver, pero sí.
El hombre tiene razones. Y yo digo, el hombre maneja ideas. El hombre maneja ideas, son conceptos abstractos que no podemos manejar. El reloj correrá, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo tengo aquí la pizarra y pongo el clavel es dulce, el azúcar es rojo, todos han entendido que está equivocado. Lo que es dulce es el azúcar y lo que es rojo es el clavel. El fenómeno físico-químico-biológico de la imagen de la pizarra a su retina es exactamente igual clavel rojo que clavel dulce, azúcar dulce que azúcar rojo. El fenómeno material, la impresión en su retina es exactamente igual. Ustedes tienen algo que no es material, que ve que estas ideas conectan o no conectan. Yo tengo algo que maneja ideas. Yo puedo ver estas ideas conectan o no conectan, pero el proceso material de la impresión de la pizarra a mi retina y a mi cerebro, el proceso material es exactamente igual. Yo tengo algo espiritual en mí, distinto de la materia. En lo material, el perro ve lo mismo que yo. El perro se queda tan pancho. Ve el azúcar rojo y se queda igual. No capta ideas. Yo sí capto ideas. Y puedo ver cuándo hay conexión y cuándo no hay conexión. Una de las cosas más interesantes para ver esto, de que somos más que los animales, es la libertad. El hombre es libre. El hombre es libre. Es verdad que no soy libre para todo. Yo no puedo detener libremente las palpitaciones de mi corazón o segregar a voluntad el jugo gástrico para mi digestión. Es verdad. Yo no soy libre para todo. Y a veces mi libertad se ve condicionada por factores externos o internos a mí mismo. Es verdad. Pero si yo alguna vez tengo libertad, es porque soy libre. Y yo me siento totalmente libre para rascarme indistintamente una oreja que otra. Me rasco la que quiero. Me pique o no me pique. Y si me pica una, me rasco la que no me pica. O la que me pica. La que quiera. Yo me siento libre. Si tengo libertad, no soy materia. La materia no tiene libertad. La materia no tiene libertad. La materia funciona siempre igual en las mismas circunstancias. ¿Y ustedes? Ustedes me han visto en Cádiz moverme en moto. Yo voy por la cuarta Vespa, creo que tengo, voy por la cuarta. Y la anterior la dejé con 100.000 kilómetros. Me crucé España 8 veces. De Cádiz a San Sebastián, de Cádiz a Bilbao, de Cádiz a Santander, de Cádiz a Gijón, de Cádiz a La Coruña, en la Vespa. Bien. Pues mi Vespa, que la quiero tanto, sobre todo la última es reciente, pero la anterior que dejé con 100.000 kilómetros, pues realmente me ha hecho muy buenos servicios y la tenía mucho cariño. Pues a veces mi Vespa no me arrancaba y me ponía de mal humor. Y venga a pegarle patadas, y no arranca, y otra patada, y no arranca, y otra patada. Y me ponía de mal humor. Voy a llegar tarde porque yo contaba que me iba a arrancar la primera patada, no me arranca, y me pone de mal humor. Cuando la Vespa no me arranca, yo no saco una fusta y me lío a latigazos. No. Si la Vespa no arranca, la culpa no es de la Vespa, es mía. Que no tiene gasolina, que no tiene chispa, que la bujía se ha engrasado, que la he ahogado. Si la Vespa no arranca, la culpa es mía, no de la Vespa. Si la Vespa no tiene libertad. La Vespa no tiene libertad. Si todo está en condiciones, la Vespa arranca. Y si no arranca, la culpa es mía, no de la Vespa. Yo no castigo a la Vespa porque no arranca. Porque la culpa es mía, que no la cuido, que tiene sucia la bujía, lo que sea. La materia funciona siempre igual en las mismas circunstancias. No tiene libertad, el hombre tiene libertad. Y la prueba que el hombre tiene libertad es que hay cárceles y hay condecoraciones.
Porque consideramos que el hombre es responsable. Y el asesino que pega un tiro en la nuca debe estar en la cárcel. Y el héroe se le da una medalla. Porque tiene libertad. Porque si no tuviéramos libertad, no habría ni cárceles ni condecoraciones. No habría. No habría. Un hombre que asesina a otro merece la cárcel. Una máquina que tritura a un hombre no se la mete en la cárcel. La máquina ha triturado a un hombre porque se ha enganchado con una correa de transmisión, o lo que sea, y ha caído en un engranaje y ha triturado a un hombre. Y esta máquina que ha triturado a un hombre no se mete la máquina en la cárcel. La máquina no es responsable, no tiene libertad. Ahora un asesino, que es un peligro social, debe estar en la cárcel. Y lo mismo con condecoraciones. Cuando a un hombre se le da una condecoración, es porque se le considera un héroe que hizo libremente, responsablemente, algo que merece una condecoración. Por lo tanto, todos estamos de acuerdo que el hombre es libre. Que el hombre es libre. Pues si el hombre tiene libertad, es porque no es materia. Tenemos algo que no es materia. Y ese algo que no es materia es el alma. Es el alma. Que es la vertiente espiritual del hombre. La vertiente espiritual del hombre. Lo que nos hace inteligentes. La inteligencia es algo espiritual. Es manejar ideas. Por eso el hombre progresa. Los animales no progresan. Los animales tienen instintos, como decía antes. Les salen las cosas siempre igual, siempre igual, siempre igual, siempre igual. La abeja hace hoy los panales geométricos, los alvéolos geométricos de los panales, los hace hoy exactamente igual que hace 2000 años, como nos cuenta Virgilio en las Geórgicas. Y las golondrinas hacen su nido hoy exactamente igual que hace 3000 años, como nos cuenta Heródoto en su... no me acuerdo, ¿qué obra? Igual, porque los alemanes no progresan, el hombre progresa. Empieza viviendo en cuevas, luego se hace cabañas, hoy vivimos en rascacielos. El hombre progresa. ¿Por qué progresa? Porque maneja ideas. Porque maneja ideas, maneja conceptos abstractos, porque tiene inteligencia. He de decir, para aclarar cosas, que el alma inteligente utiliza el cerebro como instrumento. Pero no digamos, como algunos dicen, que la inteligencia está en el cerebro. La inteligencia está en el alma que utiliza el cerebro. Ahora, evidentemente, si el cerebro está estropeado, entonces la inteligencia es defectuosa, evidentemente. El hombre, el alma para pensar necesita un buen instrumento. Velázquez, para pintar el cuadro de las lanzas, necesita un buen pincel. Con una escoba, Velázquez no hace el cuadro de las lanzas, necesita un buen pincel. Pero el pincel sin Velázquez no hace nada. No hace nada. Velázquez sin pincel tampoco. O sea, el instrumento necesita el artista. Pero el instrumento, y el artista del instrumento, los dos están conectados, hay una conexión entre el cuerpo y el alma, evidente, una interinfluencia, por supuesto. Pero que un cerebro sin alma no piensa, no hace nada, no hace nada. El alma utiliza el cerebro y entonces, cuando tenemos un cerebro con una lesión, pues evidentemente la inteligencia de este hombre está disminuida y está deteriorada. Pero entonces, a esto voy, porque tengo que terminar, que entonces tenemos, el hombre tiene en sí mismo una vertiente espiritual, que es el alma. Si tenemos alma espiritual, somos inmortales. Somos inmortales. No morimos. El alma no muere, el cuerpo sí, el cuerpo se lo comen los gusanos. Pero yo soy mi alma más que mi cuerpo. ¿Qué me da mi cuerpo? Alto, bajo, gordo, flaco. ¿Qué me da mi alma? Lo que más vale en el hombre es el alma. La inteligencia, la nobleza, la bondad, la simpatía, la honradez. Esto es del alma. Lo que vale en el hombre son las virtudes del alma. El cuerpo, alto, bajo, gordo, flaco. Las grandes virtudes del hombre son el alma. Mi cuerpo se muere,
y se lo comen los gusanos, pero mi alma vive, porque como es espiritual no puede morir, ni por corrupción de sus partes que no tiene, ni por corrupción del cuerpo, del cual no necesita para existir. Mi cuerpo se muere, pero mi alma no. Mi alma sigue viva, más allá de la muerte. Pues todo esto, que es razón, hasta ahora no he hablado nada de revelación, todo es pura razón. Pero es que además, lo ha dicho Jesucristo. ¿Lo ha dicho Jesucristo? Cristo nos ha dicho, el hombre sigue vivo más allá de la muerte. ¿Lo ha dicho Cristo? Y si lo ha dicho Cristo, esto es así. Lo entienda o no lo entienda, me guste o no me guste, lo quiera o no lo quiera, esto es así. El hombre sigue vivo más allá de la muerte, en un cielo eterno o en un infierno eterno. Lo ha dicho Cristo, punto. Punto. Pero pues a veces hay personas que se creen, pobrecitos, ¿no? Menudo chasco se van a llevar el día que se mueren. Pero se creen que con decir, yo no quiero el infierno, yo no quiero el más allá, a mí, aquí me las den todas, el vivo al bollo y el muerto al hoyo. Menudo chasco se van a llevar. El hombre no es como ellos quieren ser, el hombre es, como Dios lo ha hecho. Es como si uno dice, hombre, a mí me gusta beber, a mí me gusta el alcohol, yo no tengo hígado, así no me muero de cirrosis. Yo no tengo hígado. Es idiota. Tú tienes hígado porque Dios ha hecho al hombre con hígado. Y quieras o no quieras, tienes hígado. El que tener hígado no depende de que tú quieras, depende de que Dios hace al hombre con hígado. El otro va al médico, echa la papilla, mira la pantalla. Oiga, usted tiene úlcera, ¿eh? Cuidado, usted no fume. Usted no tome chorizo. Y sale el otro médico. ¿Será idiota el médico este que yo no fume? A mis años me voy a quitar yo del tabaco. ¿Que no tome chorizo? Con lo que me gusta el chorizo. Anda ya el médico. ¿Yo úlcera? ¿De dónde úlcera? A mí no me duele nada. Tontería médico. No hace caso, come de todo, revienta y a la tumba. La úlcera no depende de lo que él diga. Depende de lo que dice el que entiende. Y aunque él no quiera tener úlcera, si el que entiende dice que tiene úlcera, tiene úlcera. Aunque él no quiera, tiene úlcera. El hombre tiene alma, le guste o no le guste, lo acepte o no lo acepte, lo quiera o no quiera, tiene alma, inmortal. Y va a seguir vivo más allá de la muerte, aunque lo niegue. Él podrá negarlo de pico, pero no destruye la realidad. El infierno no desaparece porque un señor ahí en la calle se ría del infierno. Tontería, cuento de curas, cuento de viejas. Ya te enterarás, hombre, en cuanto te mueras. ¿Te vas a enterar, no? Por experiencia propia. ¿Tú quieres enterarte por experiencia propia? Pues te vas a enterar, hombre, en cuanto te mueras. Yo prefiero hacer caso a Cristo que me avisa. Yo hago caso a Cristo que me lo dice. ¿Tú no quieres hacer caso a Cristo? Ya te vas a enterar, hombre. Porque por mucho que tú niegues al infierno, no desaparece el infierno. El infierno está porque lo ha dicho Cristo Dios. Es dogma de fe, punto. Dogma de fe, verdad revelada por Dios, punto. Que no quieres creer, ya te enterarás. Es que te encuentras esta osadía de la gente riéndose de las cosas de la religión, con la mayor ignorancia, que da pena. Da pena. Voy a contar un momento. Iban un día de paseo dos peces por el mar. Y un pez le dice al otro pez, oye, fíjate allí y fíjate que hay una lombriz. Pues mira, esa lombriz cuelga de un hilo. En la punta del hilo hay una caña. Esa caña está en manos de un hombre. Y está esperando que uno de nosotros se tire por la lombriz, lo enganchan y a la sartén. Y el otro pez, que era un listillo de esos de turno, que se las da que le sabe lo todo. Pero hombre, pez amigo. ¿Y tú te has creído lo del cuento de la sartén? Eso lo contaba mi abuela. Cuento de viejas, hombre, cuento de viejas. Y tú, un pez moderno como yo, ¿vas a hacer caso de cuentos de viejas? Anda ya, hombre. Vas a querer... Pero vamos a ver. Pez amigo. ¿Quién ha vuelto de la sartén a contarte cómo le fue? Nadie.
Nada, hombre, lo de la sartén es un cuento de viejas, de tontería. Esto lo oyes en la calle. ¿Quién ha vuelto del infierno? Yo no creo en el infierno, porque nadie ha vuelto del infierno. No creo en el infierno. Naturalmente. Nadie vuelve del infierno porque el que va al infierno no sale de allí. Como el pez que cae en la sartén no sale de la sartén, no vuelve al amigo a decirle cómo le fue. Y este pez que se las daba de listo, le dice al amigo, ¿no quieres la locura? Tú te la pides, mía es. Y el listillo, que no creía lo de la sartén porque lo contaba su abuela, se tiró por la red. Lo engancharon y a la sartén. Y no volvió a decirle a su amigo cómo le fue. No volvió. No volvió. La gente es así de simple. Es así de simple. Pero ¿cómo vas a hacer caso a las tonterías que se viven en la calle? Frente a un dogma de fe, verdad revelada por Dios. El hombre por Dios. Es que a mí no me cabe en la cabeza. ¿Y porque no te cabe en la cabeza ya no hay infierno? Arreglaos estamos. Si solo puede ser verdad lo que a ti te cabe en la cabeza, arreglaos estamos. En esa cabecita tan pequeñita que tienes, que cabe en tu cabecita. Hay muchas cosas que son verdad, aunque no las entendamos. Y el que no entendemos algunas cosas de Dios, lógico, dada la limitación de nuestro entendimiento. Pero decir, yo no quiero en el infierno porque a mí no me cabe en la cabeza, venga, hombre, por Dios. Es que Dios no puede hacer lo que tú no entiendas. Es que Dios tiene que pedirte permiso a ver si entiendes lo que Él hace. Dios lo ha hecho y está bien hecho. ¿Que no lo entiendes? Lo siento mucho, lo siento mucho. Pero no deja de ser verdad porque no lo entiendas. Las cosas son verdad porque Dios lo ha dicho, punto. Dios lo ha dicho, no hay más que hablar. Pero tiene gracia, es que, entre luego, tiene gracia. Yo jamás he oído a nadie que me ponga dificultades contra el dogma de la Santísima Trinidad. Nunca, nunca. Que venga uno y me diga, oiga padre, eso de que en Dios hay 3 personas, ¿no serán 5? Mire usted, a mí me parece que son 5. Eso de que sean 3 no me convence. Yo creo que son 5. Yo jamás he oído esto. A la gente le tienen sin cuidado si en Dios hay 3 personas o hay 5. Le tienen sin cuidado. Ahora, eso de un infierno eterno hace pupa. Eso hace pupa. Y queremos autoconvencernos de que no hay infierno, de que esa es una metáfora, de que no sé qué, bueno, allá cada cual. Pero Cristo dice el hombre sigue vivo más allá de la muerte, en un cielo eterno o en un infierno eterno. Ahora bien, si esto es así, el cielo y el infierno lo elijo yo. Soy yo quien decido si iré al cielo o al infierno. Yo libremente. Ni en el cielo se entra a empujones, ni al infierno va el que no quiere. El que va al infierno es porque él libremente elige el infierno. Y Dios, que ha muerto por él en la cruz, para que se pueda salvar, no le quita la libertad. Y Dios con pena ve que el hombre elige el infierno. Lo ve con pena, pero no le quita la libertad. Y le deja ir por el camino de la perdición. No le quita la libertad. Él nos avisa. Él nos ayuda. Él muere por nosotros para darnos la salvación. Pero si nosotros queremos rechazar su salvación y elegir el infierno, Dios con pena nos deja condenarnos. Pero que lo diga nadie, es que Dios condena. Dios no condena a nadie. Nos condenamos nosotros solitos, porque al infierno no va el que no quiere. Porque para ir al infierno hay que pecar mortalmente. Y para pecar mortalmente hay que querer hacer aquello que es pecado grave. Y el que no hace voluntariamente lo que es pecado grave no peca y no va al infierno. Por tanto, soy yo quien elijo el camino del infierno. Ahora, lo que es ridículo es decir, no, yo quiero salvarme. Bueno, pues si quieres salvarte, vive en gracia de Dios, que es el camino de la gloria. Pero ¿cómo decimos? Esta contradicción se da. No,
Tú quieres salvarte y vives en pecado mortal. Esto es absurdo. Tú dices que quieres salvarte y después coges el camino del pecado mortal, que es el del infierno. Esto es absurdo. Estamos en Cádiz. Yo quiero ir a Algeciras y cojo la autopista de Sevilla. Pues no llegan a Algeciras. Ah, es que la autopista es más cómoda, puedo ir más rápido, es más seguro. Hombre, yo prefiero la autopista. Oye, la autopista va a Sevilla. Bueno, pero es que voy muy bien. ¿Pero tú dónde vas? No, yo a Algeciras. Chico, que es otra carretera. No, pero la carretera de Algeciras pues es mucho más estrecha, hay mucha circulación, los coches de frente, de noche te deslumbran, no. Yo prefiero la autopista. Oye, que la autopista no va a Algeciras. Bueno, pero voy más cómodo. ¿Pero de qué se trata? ¿De llegar o de ir cómodo? Tú eliges el camino que lleva a donde quieres ir. No elijas un camino porque es divertido, porque lo paso bien, porque me gusta. Pero tú, ¿qué quieres? ¿Llegar? Pues si quieres llegar, coge el camino que lleva. Y no coges el camino que no lleva. Aunque te guste más, te diviertas más y lo pases mejor. Esto es el sentido común. Bueno, pues esta falta de sentido común la tenemos a diario. Por lo tanto, lo lógico, si sabemos que Dios nos ha hecho para la salvación, si sabemos que el camino de la salvación es hacer el bien, hacer buenas obras, cumplir con la conciencia siempre, hacer bien a todo el mundo, no hacer daño a nadie, ¿por qué no vivimos de esta manera? ¿Y por qué nos olvidamos de estas verdades trascendentales y cogemos el camino que lleva a la perdición en lugar de coger el camino que lleva a la salvación? Por lo tanto, resumo y termino. Hemos dicho que dentro de la Iglesia es posible aceptar el evolucionismo, que Dios coge un cuerpo de mono antropomorfo y hace de ese mono un hombre infundiéndole un alma espiritual. Que el hombre tiene alma espiritual y que después de la muerte el hombre sigue vivo eternamente en el cielo o en el infierno. Y que yo soy libremente el que elijo ese destino eterno, porque Dios me ha dado una libertad, respeta mi libertad y yo haré lo que yo quiera y llegaré donde yo quiera. Pues quiera Dios que tengamos la sensatez de ser lógicos y elegir el camino que lleva donde queremos ir y no elegir el camino que no lleva. Que en la hora de la muerte no tengamos que arrepentirnos del camino que hemos elegido. No hacer hoy lo que me voy a arrepentir de haber hecho en la hora de la muerte, sino hacer hoy todo lo que me alegrará haber hecho en la hora de la muerte. Pues quiera Dios que tengamos este sentido común para que en la hora de la muerte tengamos la dicha de poder decirle a Dios: Señor, te amé sobre todas las cosas, te he servido con toda la fidelidad que me ha sido posible, y aquí vengo a que tú me recibas en tus brazos. Gracias y hasta mañana, si Dios quiere.